Bienvenidos al Camino con Fer, un espacio donde exploraremos senderos que inspiran, transforman y te impulsan a avanzar. Este es un llamado para descubrir aquel camino que puede llevarte más lejos de lo que una vez imaginaste. Hablaremos de retos que transforman el carácter, de los aprendizajes que dejan huella y de los atajos que hacen único cada trayecto. Porque todos tenemos un camino que contar y este es el lugar para descubrirlo. Comencemos. ¿Se han preguntado si conviene adquirir una franquicia? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué tanto te ofrecen las franquicias? El día de hoy traigo un especialista en analizar franquicias. Este franquiciatario empezó su camino bastante joven y nos va a hablar de los retos, dificultades y también de los aprendizajes que ha tenido. A su vez vamos a ver si tú tienes un negocio, si conviene involucrarlo a este mundo de las franquicias y cómo sería el proceso. Aprenderás cómo analizar una franquicia para ver si es viable a la hora de la toma de decisión. Pues bueno, vamos a darle la bienvenida a Manuel Méndez. Bienvenido al Camino. Es un gran amigo mío que admiro bastante y bueno, Manuel, bienvenido. Gracias por esa presentación, amigo. Un placer estar aquí contigo como siempre. Ya sabes que encantado de platicar algo de lo que siempre me ha gustado, que son las franquicias. Muchas gracias, Manolo. Mira, amigo, aquí tengo muchas dudas que nos enviaron y bueno, vamos a empezar por cómo entraste en este camino. ¿Cómo fue la idea? Porque algunos que están en el tema de la universidad o viendo qué hacer de su vida, pues algunos se inclinan por crear su negocio, por ser comerciantes, por entrar a un empleo formal, algo fijo, y tú por una franquicia. ¿Cómo fue esa idea? Mira, a mí, desde que tengo razón, o sea, en verdad, desde la prepa o carrera, me interesaban los negocios. O sea, yo sabía que quería poner un negocio, no sabía qué. Y las franquicias, la verdad es que creo que si lo vemos de una manera simple, es un modelo de negocio súper profesional y que está tan bien estructurado que se puede replicar en otros lugares. Entonces el ver eso me llamaba mucho la atención y decía, oye, es que imagínate lo bien que están estructurados, lo bien que tienen los procesos, que pueden replicarlo en otros lados. Y eso a mí me llamaba mucho la atención desde que estaba en la prepa y en la carrera. Entonces yo me iba a las ferias de las franquicias. Y bueno, poquito antes, porque siempre quise tener un negocio. Pero en mi familia, pues mi papá estaba en el tema de ciencia y mis tíos también. Realmente familia directa, mi mamá o mi papá o abuelos directos que tuvieran un negocio, no. Mi abuelo materno sí tenía un negocio, tenía torterías y tenía licuados en la Ciudad de México y le fue muy bien, pues llegó a tener unas 2 o 3 sucursales, no sé la verdad, pero a mí ese negocio ni lo conocí, ni lo vi, ni nada, o sea, no tuve oportunidad siquiera de estar. Mis tíos creo que estuvieron trabajando un tiempo ahí, pero bueno, a lo que voy es, no había un negocio en ese momento establecido en el que yo pudiera decir, oye, pues me voy los veranos a trabajar, como muchos claro, que tienen la tiendita, que tienen, pues no sé, la barrotera, la tienda, la frutería o alguna paletería, que los veranos son ir a trabajar a la tienda de la empresa. Digo, de la familia. Sí. Entonces, yo no tenía eso y me encantaban los negocios, me fascinaban, o sea, me apasionaban, me llamaban la atención, me encantaban, me fascinan los números y ese tema de ver los procesos tan bien estandarizados y establecidos en diferentes lugares, decía, wow, o sea, franquicias, no sé, un Carl's Jr. que llegas, decía, wow, o sea, es lo mismo que cuando vas a Estados Unidos, o un McDonald's, o un cualquiera de estos que dices, qué padre que puedan tener algo tan bien establecido en diferentes lugares, ¿cómo le hacen? Y siempre me llama la atención. Entonces, bueno, a raíz como de ese interés de tener un negocio y no tener yo un negocio una familiar referencia o algo, sí, en claro, lo que yo me pudiera medio guiar, porque sí tenía tíos políticos, pero pues como que pues siempre está esa pena o ese, no sé.
como que no directo de poder llegar a tocar las puertas. Entonces, pues así fue. Digo, la verdad es que desde, digo, la carrera que estudié Administración de Empresas en Monterrey, me empezaba a ir a las ferias de franquicias. Me encantaba. Yo veía Briskets Obregón. No, pues $1 millón. Su mecha de no, pues voy a tener que trabajar un chorro para esta. Y llegaba a Domino's y órale, está padrísima. Y claro que veía el mundo de franquicias chiquitas, grandes, medianas, de todos los tamaños, pero me llamaban mucho la atención. Y siempre estuve como involucrado en ese tema y decía, oye, pues saliendo de la carrera yo quiero poner un negocio. No tenía ni idea de qué, pero me llamaban mucho la atención todas las franquicias. Y así fue como saliendo. Pues tuve la gran oportunidad de que mamá me apoyara y me dijera, a ver, o sea, yo te puedo apoyar con una casa o un negocio. Tú escoge. Eso sí, en cuanto decidas qué escoger, se te acaba ya el apoyo. O sea, digo, ya no va a tener como, claro, ya no va a tener, pierdes el negocio, ya no tienes ni casa ni negocio. Y es una gran decisión, exacto, porque algunos hubieran inclinado por la estabilidad de que, bueno, pues es una de las preocupaciones más grandes que tenemos los mexicanos, el conseguir su casa. Ya cuando consigues tu casa ya estás tranquilo, claro, y dices, ya, bueno, de aquí ya no me sacan, ¿no? Y tú ya teniendo, se podría decir, ese apoyo de la estabilidad de por vida de un inmueble, tú te inclinas por el riesgo. Por el riesgo, sí. La verdad es que sí. Vamos. Y mira, hoy en día le pregunto, le digo a mamá, oye, ¿en qué estás pensando? Yo era un joven bruto, sí, más claro, que ahorita. Y donde, la verdad, a ver, las estadísticas hablan por sí solas. El 80% de los negocios, lo platicamos, quiebran en los primeros años, en los primeros 2 o 3 años de haber abierto. ¿Cómo le das a tu hijo? Y ya sé que yo era bien necio. Y dice, mamá, no, pues es que tú eras bien necio y no tuviera, o sea, no hubiera tenido oportunidad, eras bien aferrado. Y yo decía, bueno, pues ok, sí, ¿verdad? Pero yo pienso hoy en día y digo, híjole, era demasiado riesgo. O sea, estaba poniendo en riesgo mi pequeño, poco, mucho patrimonio que tenía, lo estaba poniendo en riesgo. Porque si nos vamos a la estadística y hay tanta probabilidad de fracaso, imagínate que le dices a tu hijo, o sea, aviéntate un volado, casi. Sí. Un volado. Sí. Es más, en un volado tienes el 50% de probabilidad de tener éxito. En un negocio, el 80% de fracasar. O sea, imagínate. No. Está. Entonces, si yo me pongo a pensar, digo, qué arriesgado fue, pero pues mira, vio algo en mi mamá. Yo creo que también eso aferrado. Y cuando empecé a analizar las franquicias, pues no tenía opción. Yo dije, pues ya. Ahora sí que o funciona o funciona, no es como que a ver si funciona, no, o sea, el negocio tiene que funcionar. Y fue, digo, ahorita la vez que, digo, no va por ahí la pregunta, pero fue bien difícil el inicio, porque yo me acuerdo que todos los meses quería cerrar. O sea, los primeros, a lo mejor 12 meses. Decías, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, a mí me dijeron que iba a tener estos números. Estoy teniendo estos números, ¿qué me está pasando? O sea, ¿por qué estoy tan bruto para no poder tener esos números que la franquicia me está diciendo que debería de tener? Y me ponía a analizar, a revisar números, a checar, a buscar, obviamente a sacar trabajo, a buscarlo, y poco a poco, pero en verdad los primeros meses yo llegaba con mi esposa, porque luego yo también fui bastante aventado, te digo que bastante arriesgado. En el 2012, en mayo, me gradué. En agosto, más o menos, me vine a vivir de Monterrey a León. Okay. En diciembre, el 3 de diciembre, abrí el negocio y el 12 de diciembre me casé. Caramba. O sea, me gradué, me cambié de ciudad, abrí el negocio y me casé. Todo en 6 meses. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Y luego, a ver, abres el negocio sin alguna experiencia previa de haber manejado un equipo, de haber tenido un negocio, de haber cuentas, balances, proyecciones. ¿Cómo rompes? O sea, en primera, rompiste una barrera mental de necesito esto, necesito tener que se me abran las puertas, necesito un equipo, Te valió todo lo que nosotros queremos para estar seguros al abrir un negocio, te valió. Empiezas. ¿Y cómo vas agarrando te vas fogueando para sacarlo adelante? Mira, en teoría,
cuando adquieres una franquicia, digo en teoría porque eso debería de ser, adquieres gran parte del conocimiento que ha tenido por los años esa franquicia. Entonces, lo que adquieres es la experiencia. O sea, adquieres, por ejemplo, un manual de recursos humanos donde te dicen el perfil del puesto. Pero las franquicias son bien engañosonas. ¿Y a qué me refiero? La verdad es que la mayoría, si no es que todas, obviamente te van a decir que te ofrecen lo mejor y que te apoyan en todo momento. Yo, la verdad es que me tropecé porque, a ver, yo había estudiado administración de empresas, pero yo no sabía contratar a nadie. Claro. Yo era una persona totalmente inexperta en los negocios, o sea, inexperta, sí. Cero negocios. Yo no sabía rentar un local, tenía que ir a hablar con tres dueños los dueños de un local, que imagínate, son personas mayores que fácilmente me ven bruto y me dicen, no te rento. O me dicen, pues como esto nos va a durar un año, le rento más caro. Sí. O, ¿sí me explico? Sí, claro. Y yo no tenía esa experiencia. Y yo sí esperaba que el corporativo me ayudara. Y yo estaba llamándoles, oye, voy a tener una cita con los dueños ¿me vas a venir a ayudar? No, pues haz esto. Oye, espérame, o sea, sí. Pero ¿cómo que haz esto? No tengo ni la mínima idea, ¿no? Y la verdad es que tuve bastantes tropezones y ahí entre el estilo y la afloja fui aprendiendo. Yo hubiera esperado muchísimo más de la franquicia. Y luego me topo con que muchas de las franquicias funcionan de una manera similar. O sea, muchas te prometen. Y claro, a ver, yo era una persona totalmente inexperta, pero creo que las franquicias deberían de entender que cuando un perfil es totalmente inexperto, deberían de a lo mejor y considerar un apoyo extra para todo. Sí. Para todo. Oye, yo no sabía ni siquiera darme de alta ante Hacienda. Claro. Como persona física, como persona moral, ¿cómo le pongo de nombre a una empresa? ¿Cuál es la estrategia fiscal? ¿Cuál es la estrategia fiscal que debes de utilizar? ¿Debes de tener contador? ¿Cuánto te cobra un contador? Sí, wow. Es que hay un mundo en cualquier negocio. En cualquier negocio es un mundo de información que tienes que entender antes de animarte. Y bueno, claro que la franquicia me aminoró la curva de aprendizaje. Sin embargo, yo tuve que aprender a cocolazos muchos conceptos que a lo mejor las vi en la carrera, pero sí en la carrera, oye, ¿qué es un perfil de puesto? Pues incluye la descripción básica del puesto, incluye los, objetivos, los horarios, no tengo ni idea, ¿verdad? O sea, lo ves en teoría. Contratar a una persona, yo tenía 24 años, 23, 24 años, cuando empecé a analizar perfiles de personas que tenían 50 y tantos años, muchísima más experiencia que yo, y yo tenía que decidir si él era viable para el puesto que estaba seleccionando. Imagínate, o sea, una persona inexperta contratando a gente experta para un puesto y yo decidiendo si sí es viable o no. Caramba, no. Es todo un tema. Bueno, y ahora, 10 años después, volteas al pasado y has hecho crecer la marca. Has expandido, eso habla de lo bien que aprendiste a utilizarlo, a expandirlo, y creo que es un tema importante a la hora de elegir, ya sea un negocio propio o una franquicia, el que sea replicable. Claro. Y que puedas ir creciendo, no solamente perfeccionando donde te quedaste, sino que puedas ir abarcando un poco más de terreno. Claro, a mí, digo, una de las cosas que más me gusta de las franquicias es justamente ese apoyo que puedes tener de la franquicia. Y claro, repito, hay franquicias buenas y hay franquicias malas. Yo no satanizo mi franquicia y no digo que es la peor, pero creo que hay áreas de oportunidad como en todos los negocios. Lo que sí es que si estás interesado y si las personas están interesadas en adquirir una franquicia, lo que yo les digo es intenten analizar quién está detrás de la franquicia, quiénes son las personas, porque las personas son las que te van a ayudar. Y bueno, también esa red de apoyo de franquiciatarios, que al final son empresarios, yo la verdad es que la aproveché muchísimo. ¿Por qué? Porque yo tocaba la puerta al corporativo, me decía, uno de los directores, me acuerdo, me decía mucho, aquí es como una caja de Pandora, tenemos todo, tú nomás pídelo y te lo damos. Y yo decía, oye, ¿cómo sé que me hace falta? Sí. O sea, tú
tú ve mi negocio y dime, o sea, no te esperes a que yo ya sepa la medio solución para que te venga a pedir específicamente eso. Tú ayúdame. Claro. Entonces, bueno, la verdad es que yo me apoyé de la red de franquiciatarios que son empresarios, hay sí empresarios muchísimo más grandes que yo, que tenían 50 años, a lo mejor algunos tenían gasolineras, a lo mejor algunos tenían otros negocios, y ellos, al estar en el mismo rubro, te pueden apoyar súper, o sea, de una manera un poquito más fácil, y creo que eso vale mucho la pena. O sea, Creo que es un punto muy, muy bueno el que tocas. Además, a los que nos están viendo quizás digan, sí, pero yo ¿dónde consigo esa red de apoyo? Pues tú debes de conseguir algún mentor. Claro. O sea, no solamente si tienes un negocio o no, una franquicia, consigue mentores porque te van a ahorrar tropezones a más no poder, ¿no? Totalmente, sean de tu giro o no sean de tu giro. Luego, cuando es el mismo giro, puede haber como un recelo hasta cierto punto, Ajá. ¿no? Y la gente luego dice, ay, ¿por qué voy a dar? Yo la verdad es que siempre intento apoyar a la gente en lo poco o mucho que he aprendido en estos, ya tengo 13 años con las franquicias. Wow. Sí, ya es un gran trayecto. En diciembre, el 3 de diciembre cumplimos 13 años. Digo que en agosto yo me vine a vivir aquí a León y en septiembre firmé el contrato de franquicia. O sea, realmente ahora, ya en septiembre, ya soy franquiciatario de hace 13 años. Wow, padrísimo. Abrí el negocio. Felicidades, ha habido un gran camino. Y creo que esto te ha inspirado porque Manolo, déjenme comentarles que tiene un canal en TikTok de franquicias. Estás ayudando a las personas a saber elegir y guiarlos por ese camino porque sí es bien complejo. A ver, ahora platícanos. Si una persona quiere iniciar en este tema de franquicias, independientemente de cualquiera que sea, ¿qué recomendaciones le darías para empezar a detectar cuál sí, cuál no y por qué no convienen? Estudiar a fondo las opciones. Primero, creo que algo que no consideramos es nuestro perfil. Y a ver, en el perfil del inversionista me refiero al monto. ¿Cuánto quieres invertir? ¿Qué te interesa y qué no te gusta? O sea, para, obviamente, quitar las cosas que no te gustan, enfocarte en las que te podrían interesar o donde te podrías ver. Y también tu experiencia vale. Porque yo, por ejemplo, en mi caso no tenía nada de experiencia. Claro, tenía una carrera de administración que claramente me ayudó y me ha seguido ayudando para poder controlar los negocios. Sin embargo, tener claro tu perfil, saber bien cuáles son tus habilidades, en qué no eres bueno o incluso qué no te gusta hacer. Por ejemplo, a mí no me gusta el tema de las ventas. Yo soy malo en ventas. Bueno, no sé si soy bueno o malo, pero me considero que no me gusta. O sea, no me gusta estar, el proceso y todo eso. No me late. Entonces, yo estoy más enfocado en la parte administrativa, checando los números, revisándolos. Ese tema a mí sí me gusta. Entonces, yo te diría a ti como inversionista, en tu perfil, en la hora de analizar tu perfil, no solamente, quiero invertir 200 mil pesos o 2 millones de pesos. Ok, eso es un punto. El otro punto, por ejemplo, es cómo estás considerando esa inversión. Esos 2 millones de pesos, ¿cómo lo estás considerando? ¿Es recursos propios? ¿Vas a pedir un préstamo familiar, un préstamo hipotecario, un préstamo al banco? O sea, ¿cómo estás considerando esa inversión? Y otro tema que te digo de los intereses es, ¿qué te gusta a ti? O sea, sí, porque te ves a lo mejor haciendo unas cosas y otras no. Si vas a comprar una heladería, tú te ves de repente atendiendo helados, porque vas a estar con los helados mucho tiempo. Sí. Oye, te ves con una, no sé, farmacia, te ves entendiendo el tipo de medicinas, la caducidad, porque eso es lo que seguramente vas a estar analizando y viendo en tu día a día. Y eso es justamente lo que tienes que revisar si te gusta o no, para poder empezar a descartar opciones. Sí, algunos tienen la idea de que, bueno, es que es una franquicia, yo voy a invertir mi lana y me van a dar ya todo ahí para como relojito, ya funcionando. Ese es el error más grande. Y sabes, muchas personas han dañado la imagen de la franquicia, o sea, han distorsionado la palabra franquicia y la utilizan a modo de que la gente cree que el dueño de McDonald's está en la playa con una piña colada y viendo nomás los números. ¡Oh, sorpresa! Para tener un McDonald's necesitas estar 9 meses operando, lavando
pisos, Sí. los trastes, para después poder estar operando y cocinando Hamburguesas. las hamburguesas, para después de 9 meses termina siendo el gerente de una sucursal. Y después de ser gerente, el McDonald's te ofrece las opciones que tienes, porque tienes que saber operar, tienes que saber desde abajo hasta lo más alto de la jerarquía de los puestos, entender todos. Y la gente tiene esa grave percepción, exacto. Sí. El error de creer que tú compras una franquicia y puedes estar en la playa sin hacer nada. No, oye, no es una inversión en la bolsa, compadre. Es una franquicia, Sí. es un negocio, tienes que operarlo y tienes que administrarlo. Oye, no tienes que operarlo, no necesariamente, yo no opero. A mí probablemente no me vas a ver en las franquicias, pues atendiéndote. Si de casualidad estoy ahí, con gusto voy a atender y con gusto porque pues hasta cierto punto es mi negocio y quiero que le vaya bien y que a la gente le esté contenta. Sí. Oye, te ofrezco una agüita, un cafecito, te puedo llevar a tu casa, lo que sea, ¿no? A lo que voy es ese tema de atención al cliente siempre me ha gustado y cuando puedo lo hago, pero yo soy en la parte administrativa. Entonces, ver qué te gustaría hacer es importante y quitarte esa idea de que no vas a hacer nada, porque los mejores operadores de México, que es Alsea, operan. Sí. O sea, ellos no están claro, ya como dueños seguramente nada más están checando números, pero están operando. Por eso les dan Starbucks, por ejemplo, porque son operadores. Sí, vaya. Sí, es que es un trabajo. El trabajo no se va a terminar. Y entre más crezcas, más riesgos hay y más obligaciones. Sí. Más disciplina tienes que tener más complejo, más profesional tienes que ser. Claro, totalmente. Hablando de estas franquicias grandes como Starbucks, Little Caesars, hay algunas que se pueden comprar, hay otras que se las dan a corporativos, a grupos. ¿Cómo se maneja este tema? ¿Cómo saber cuál sí, cuál no? Y bueno. Hay franquicias maestras que le llaman, donde en algunos casos se los dan a un grupo muy grande. Por ejemplo, Little Caesars se lo dan por regiones. Entonces, en esos casos, por ejemplo, ya no hay para México. Sin embargo, una de las... para empezar, para poder ser candidato o para poder haber sido candidato de Little Caesars, te pedían un patrimonio neto de 50 millones de pesos mexicanos. Caramba. Y dices, oye, pero yo nada más quiero abrir 2 o 3. No, compadre, es que no nada más vas a abrir 2 o 3, vas a abrir 40 en Guanajuato. Sí, nada más en Guanajuato. Vas a abrir o 30 o 20. Tienes que tener un plan de expansión. Entonces yo necesito que tú tengas el capital para poder abrirlo. Y no solamente el capital, también necesitas experiencia. Entonces, ahí no solamente tú dices, oye, yo soy un experto, híjole, para la próxima, compadre. Porque necesitas tener experiencia. ¿Y cómo? Comprobable. A lo mejor no solamente, a lo mejor hay una persona que sacó la lotería y dice, oye, tengo mucho dinero y quiero invertir en franquicias. No, mejor invierte en bienes y raíces. ¿Por qué? Porque, digo, no necesariamente, oye, si te gustan los negocios, si te gusta, vas a estar trabajando para la empresa y quieres, sí puede ser para ti. Pero a lo que voy es, si quieres algo que solamente te dé dinero, teniendo poca actividad, pues renta algún bien inmueble, ¿no? Y aún así, tú sabes perfectamente que no es no hacer nada. Oye, el encontrar un buen inquilino, el cobrarle al inquilino. Sí, pero ahí como dueño te puedes apalancar de alguna inmobiliaria, algún agente inmobiliario y bueno, te reduce el riesgo y el labor, ¿no? Y la carga laboral, claro, así totalmente. Pero acá tú tienes que operar. Aquí, o sea, a lo que voy es, va a depender de todo. O sea, no es lo mismo una paletería agarrar un grupo de paleterías. O sea, no es lo mismo que tú digas, oye, yo me voy a traer 10 paleterías a la ciudad o me voy a traer una paletería. Porque cuando tienes una paletería seguramente tienes que estar más metido en la parte operativa. Pero cuando ya tienes 4, 5, 10, seguramente estás en la parte administrativa, no tanto en la parte operativa, porque tienes gente que te ayude a operar, que te ayude a llevar todo lo que se requiere en la franquicia. Pero volviendo al tema de cómo funcionan las franquicias, o sea, hay muchos tipos. Por ejemplo, hay franquicias donde no puedes adquirirlas porque son franquicias muy grandes. Por ejemplo, Grupo Alsea, como son operadores que tienen muchos años, han obviamente demostrado que son uno de los mejores operadores del mundo. Pues creo que cuando levantan la mano, cualquier franquicia dice, por favor, o sea, llévate mi franquicia
a México. Y eso es lo que pasa con ellos. O sea, tienen tanto poder, tienen tanta estructura que pueden abrir en todo México. Incluso ellos tienen un plan de expansión. Okay. ¿Y qué pasa? Les dicen, tienes que abrir 250 sucursales en 5 años. ¿Quién puede abrir 250 sucursales? Claro, hay otros casos, por ejemplo, escuchaba el caso de Goncha, una chava que estuvo trabajando en corporativos grandes y así, quedó desempleada, se fue a Japón de vacaciones y se trajo una franquicia de Taiwán, se llama Goncha. Y ella es la franquiciataria maestra. ¿Qué es lo que pasa? A ella le dicen, ok, pues tú abre unas sucursales, pero todas las sucursales adicionales van a correr por ti. Okay. Tú vas a ser la encargada de que esas sucursales se administren correctamente, se operen correctamente y tú vas a vas a otorgar las franquicias. Ese tipo de franquicias son pues costosas porque claro que tú vas a eres el encargado del desarrollo de toda la franquicia en México o en ciertas regiones. Entonces, depende de la franquicia, porque a lo mejor te puedes traer una franquicia de España, una franquicia de Italia, de donde se te ocurra puedes traerte una franquicia. Al final de cuentas, pues seguramente muchas franquicias van a estar encantadas de tener un crecimiento en otros lugares del mundo. Claro. Pero te tienes que fijar quién es esa franquicia. O sea, en este caso, Goncha es la número 2, creo, a nivel mundial de tés tipo cafeterías, o sea, pero ahora ya es que está la moda de los tés de los bubble teas y estas cosas. Bueno, pues ellos creo que son los 2 a nivel mundial. Entonces, claro que cuando te traes una marca tan grande, pues tienes el respaldo. O sea, no es lo mismo decir, pues agarré una bubble tea que está en España, que tiene 4 sucursales en España y yo estoy aquí en México. Ok. A decir, pues estoy en 15 países, en 20 países, con 2,000 sucursales. Caray. Oye, pues, ¿te guste o no te guste? Pues, significa que esto es mucho, o sea, la marca pesa muchísimo más. Sí, claro. ¿No? Padrísimo. Ahora vamos a entrar en el otro extremo. Si una persona tiene su negocio, ya abrió 2, 3 sucursales propias y quisiera franquiciar su negocio, ¿se puede? ¿Y cuál sería el proceso? Claro, mira, esa es una de las preguntas que más se hacen los empresarios, porque es bien bonito pensar que tu idea, tu imagen, tu modelo va a estar en todo México, o mejor, en cualquier parte del mundo. Y sabes, me he topado que hay, varios consultores que asesoran de mala manera a estas empresarios, a estos empresarios que los ilusionan, y con tal de venderles una cuota de franquicia, o sea, el desarrollo de la franquicia, los emocionan y los ilusionan diciéndoles tu franquicia va a estar en toda Latinoamérica. Imagínate verlo en Costa Rica, verlo en Ecuador. Claro. ¿Quién no se emocionaría? Totalmente. Oye, paga 250 mil pesos y tu franquicia la vas a ver en Ecuador, en Chile. No, oye, pues yo quisiera, ¿dónde firmo? Pues claro, el problema es que para tener una franquicia hay que tener estructura, hay que tener una organización y hay que tener un negocio profesional, porque lo hablaba al inicio, ¿qué es lo padre de las franquicias? Lo bien organizado que están, porque cuando vas a una sucursal de McDonald's y vas a la de cualquier otra zona, es exactamente igual. Ves el 90% de las cosas las ves exactamente iguales. Porque lo único que cambia es a lo mejor la distribución, local por fuera, de ahí en fuera todo es igual. El proceso, la gente cómo viene uniformada, la señalización de todos los lugares, el piso, todo. Los aromas, está bien. Los aromas, todo. Absolutamente todo. Y el mexicano cree muchas veces, erróneamente, que porque tienes un negocio funcional ya puedes franquiciar. Y sí, el que funcione tu negocio es un punto. Pero otro punto súper importante es la rentabilidad. La rentabilidad siendo formal. ¿Por qué? Claro. La informalidad en México está en absolutamente la mayoría de las empresas. Y con informalidad me refiero a no pagar impuestos, a cuando entra el efectivo, pues con ese pagas nómina, porque la nómina no la tienes dada de alta. Y a eso, esa informalidad
el empresario mexicano cree muchas veces que es éxito de su negocio, pero no, es una informalidad. Oye, el contratar un seguro en tu negocio que te cueste 1,000, 2,000 pesos mensuales, pues le quita rentabilidad. Claro. Oye, el tener a tus empleados dados de alta le quita rentabilidad. ¿Por qué? Pues claro, porque, o sea, entonces todo eso complica los negocios formales, o sea, hace que los negocios sean más informales y por ende sean más difíciles de franquiciar. Ok. Porque claro, ¿cómo vas a franquiciar un negocio informal? ¿Cómo le vas a llegar a decir al SEA, oye, yo tengo un super negocio padrísimo, pero no tienes que dar de alta a los empleados? No. Oye, y no vas a pagar impuestos, no, eso ya es avaricia, no. Oye, no contrates el seguro, ¿no? Y extintores, pues con que tengas uno, y si acaso, porque no, a mí nunca se me han prendido mis sucursales. Claro. Entonces empiezas a sumar todos los gastos de una empresa formal y de una informal, y obviamente es más formal. Es más rentable una informal. Sí, totalmente. Entonces, obviamente tienes que ser formal para poder ser franquicia. Ok. Wow, amigo, pues es todo un mundo, de verdad que es un mundo impresionante de este tema de las franquicias. Quiero ahora que nos compartas el atajo que tú vas a crear en este camino, es decir, que el que te escuche, las nuevas generaciones se puedan ahorrar tropezones, puedan motivarse, puedan crecer en lo que sea. El atajo es ese sendero que vamos a crear para las nuevas generaciones, ese consejo que escuchándolo, guiándolo, practicándolo, puede ahorrarles años incluso de emprendimiento, de tropezones o lo que sea. Compártenos un atajo. Un atajo. Creo que si estás buscando una franquicia, el mejor atajo sería apoyarte de una persona experta para analizar las opciones. Y con experta me refiero a un consultor o una persona que te pueda guiar. Y lamentablemente en México hay demasiados consultores, charlatanes, vendehumos, pero hay que hacer una investigación. O sea, hay que hacer una investigación y sobre todo también, una vez que te apoyes de un consultor, enamorarte de la marca. O sea, conocerla, hablar con franquiciatarios, entender que ese modelo va a ser un matrimonio, literal. No puedes firmar a los 2 días de haber conocido la franquicia. Tú no te casas a los 2 días de haber conocido a tu novia. Claro. Pues igual en la franquicia. Y hay ese tema de la investigación es bien importante. Hacer un buen análisis, una muy buena investigación te ahorrará muchísimo, porque en verdad en México hay 1,500 franquicias y de las 1,500, o sea, sin temor a equivocarme, el 50% te ofrecen pura basura. Promo. Puras, bueno, puro sueño. Puro sueño. Ok, amigo, mira, vamos aquí a ver unas preguntas que nos mandaron en nuestras redes sociales. Preguntan, ¿aproximadamente cuánto se requiere para invertir en alguna franquicia aceptable? Ok, hay franquicias desde 100,000 pesos. Yo, sinceramente, no he encontrado buenas franquicias de montos bajos. Sin embargo, sé que es lo que la mayoría de la gente busca, porque también, o sea, una inversión arriba de 5 millones, pues, ¿qué empresario puede adquirir esas franquicias? Claro. ¿No? Entonces, normalmente la Asociación Mexicana de Franquicias la divide como en 3 formatos, o sea, como en 3 tipos de inversiones. Menores a 500,000, de 500,000 a 1,5 millones y arriba de 1,5 millones. Entonces, ya teniendo 1,5 millones o incluso de medio millón a 1,5 millones,
puedes encontrar muy buenas franquicias, muy buenas opciones, y claro que arriba de 1,5 millones, 2 millones, 3 millones, 5 millones, encuentras muchas más opciones que incluso pueden ser opciones internacionales ya de mucho renombre, un Domino's, Claro. un Burger King, no, ese seguramente vale 20 millones de pesos, 20 y tantos millones, depende de la ubicación y de muchas cosas, pero una franquicia puede ser desde los 100, 200, 300 mil pesos, pero hay que aclarar que en la gran mayoría de esos casos vas a tener que estar muy de cerca checando y revisando los números. Y si te venden lo contrario, yo lo vería como una red flag. O sea, analizaría bien si es verdad su modelo y lo consultaría con un franquiciatario antes de dar un solo peso. Oh, vaya. Mira, la siguiente es, ¿se requiere un colchón para tener en la franquicia? O sea, mientras que se está operando, tener algo ahí ahorradito para cualquier tema. Sí, para cualquier emergencia, lo que sea. Mira, no tienes una idea de la cantidad de personas, ahora con el canal de franquicias, que se me acerca y me dice, es que ya tengo, no sé, 4 meses y estoy por cerrar. Yo, ¿cómo puedes saber? ¿Cómo se puedes abrir una franquicia de $1 millón y quererla cerrar al 4.º mes, al 5.º mes? O sea, ¿y a qué me refiero? Claro que a nadie le gusta perder dinero. Yo, te lo decía hace rato, perdía todos los meses dinero. Y digo, no perdía mucho o poco, había veces que perdía más y perdía menos, pero estaba ahí, estaba constante, estaba buscando cómo crecer. Entonces, tienes que tener un ahorrado, definitivamente tienes que tener el capital de trabajo que recomiendo mínimo, teniendo renta y nóminas completas separadas, de 6 meses. Y es decir, ay, bueno, si no lo uso, ¿qué? No te preocupes, tenlo en el banco, en un rendimiento a CETES, que te den una inversión bajita, pero cuando los ocupes, ahí los tengas. No te vayas al límite de la inversión. Si tienes $1 millón única y exclusivamente, invierte en algo de 700 mil pesos. Para que tengas 300 mil pesos de margen para poder hacer muchas cosas. Y bueno, punto y aparte, hacer un estudio de mercado, se me olvidaba. Es bien importante hacer un estudio de mercado. Sí. Un estudio de mercado antes, una vez que adquieras una franquicia, saber dónde la vas a ubicar es importantísimo. Te puede costar a lo mejor 20 o 30 mil pesos, pero vale la pena cada peso invertido. Sí, eso es un punto importantísimo, con alguien especialista en estudios de mercado, porque muchas veces yo ya hice el estudio de mercado, pero nosotros vemos el mejor escenario, no vemos las realidades. ¿No? Comentan, ¿qué miedos cargabas antes de arrancar y cuáles sigues enfrentando hoy? El siempre quererme asociar. O sea, yo tenía el miedo de hacer las cosas solo. Siempre buscaba algún tipo de sociedad, siempre. Y todavía, yo creo que ese es un miedo muy común en el mexicano. O sea, el no tener confianza en sí mismo y decir, yo puedo solo. Entonces, eso me pasaba y, híjole, pues es realmente un miedo que sigo peleando, porque busco, en muchas cosas busco esa sociedad que a lo mejor y no la necesito, pero que por miedo estoy intentando decir, oye, no, pues es que a lo mejor me va a aportar eso, me va a aportar aquello. Entonces, pues ese miedo de hacer las cosas solo, pues digo, poco a poco he ganado la confianza y sé que al menos en el giro en el que estoy ya tengo más experiencia y ya sé que puedo solo, pero anteriormente siempre sí tenía como buscaba un socio. Que un tip enorme es buscar un socio, pero con habilidades, no solamente con dinero. El dinero es muy fácil de obtener dadas las circunstancias, si haces las cosas bien, ya sea por préstamo, por familiares, por lo que sea, por trabajo propio, pero las habilidades que tenga tu socio son súper importantes. El dinero, no se fijen de que me voy a asociar porque él me va a complementar para el negocio, no. Es una de las peores decisiones que van a hacer, ¿no? Si no te fijas con quién te estás asociando. Totalmente. Bueno, y la última que se me hizo muy interesante es, ¿recomendarías adquirir una franquicia con base a un crédito personal, con base ya a deuda? A ver, empiezas en modo difícil, pero si ese crédito personal, tú, de tus recursos o de otros negocios o de otras fuentes de ingreso, lo puedes cubrir, o sea, el pago mensual, si tienes 10 mil pesos mensuales por cubrir, lo que sea el pago mensual de ese crédito, lo puedes cubrir con otros ingresos,
Ok. Aviéntate. Si crees que el negocio al tercer año, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, ya lo va a empezar a pagar, haz un análisis mucho más a detalle para ver si sí podría ser. Y con mayor razón, haz un análisis súper exhaustivo de esa franquicia, porque te estás arriesgando el doble. Claro, totalmente. Y lo que debes de ver es de que quizás la franquicia te está manejando números en el mejor escenario y que tú dices, de aquí sale para el préstamo y para el crédito y para este tema de esto. No creo. A ver, no lo consideres el primer año. Okay. No consideres que el primer año, y si puedes tener un backup plan, tener respaldo, decir, no hay bronca, si el negocio no funciona, yo puedo pagar y aparte no me va a mandar a la lona, excelente. Si no, hacer un buen análisis de cuánto crees que el negocio te va a tener que estar dando. Y obviamente no pensar, claro que en el mejor de los casos dices, ok, aunque no gane dinero y se pague solito, ese es un escenario increíble. O sea, qué padre decir, 4 años después, pagué el crédito, tengo un negocio, no gané dinero, pero tengo un negocio, padrísimo. Claro, totalmente. Pero ese es un buen escenario. Ganar más que lo que está dejando el crédito es todavía un muchísimo mejor escenario. El escenario más probable es que te cueste trabajo pagar el crédito. Y un escenario también, a lo mejor improbable o poco probable, pero existe, es que fracases y que ese negocio no funcione y que te quedes con una bronca de endeudado. Entonces, sí puede ser, definitivamente te puedes endeudar, pero tienes que hacerlo súper bien analizado antes de endrogarte. Perfecto. Muy bien, amigo, pues te agradezco muchísimo haber estado aquí en el camino y platícanos tus redes sociales, algún mensaje que quieras enviar, adelante. Pues ahorita solamente tengo TikTok, franquicias MX. Ok. Y pues listo, por ahí me pueden mandar algún mensaje, ahí también está mi correo electrónico, me pueden mandar algún mensaje directo y los apoyo sin problema y encantado en cualquier duda de franquicias que tengan. Excelente, amigo. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Vámonos.